la sesión. Por favor, verifíquense que su micrófono esté apagado. Gracias. Podemos iniciar. Sí. Muy bien. Gracias, buenas noches. Reiteramos a las personas que están ingresando a la sala que por respeto a la audiencia verifiquen que su micrófono esté apagado. Con el grado de claridad con la que se explica una sentencia, hay entendimiento en el justiciable. Por lo tanto, un cumplimiento de sus obligaciones. Los jueces tienen que sostener argumentos fuertes y la explicación de una sentencia en materia oral requiere de retórica. Es decir, esto que Aristóteles nos explicaba hace más de 2000 años, tu etos, tu patos y tu logos. Frase de Enrique de Jesús Durán Sánchez, nuestro invitado en esta sesión. Buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan vía remota en esta charla denominada El etos, el patos y el logos del juez oral en audiencia, que compartirá el juez Enrique de Jesús Durán Sánchez, y a nombre de la Asociación Internacional de Retórica ARETE, agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. Con la finalidad de mantener el orden, en caso de dudas o preguntas al ponente que hoy nos favorece con su presencia, agradeceremos hacerlas llegar a través del chat de Zoom o nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Para iniciar esta charla de café, damos el uso de la palabra al doctor Luis Armando Yudico Colín, presidente de esta Asociación Internacional de Retórica ARETE, quien hará la presentación de la asociación y nos dirigirá un mensaje de apertura. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Estimados amigos, es para nosotros un honor, un verdadero honor, que el día de hoy nos acompañe alguien a quien tenemos el gusto de conocer desde hace tiempo. Y digo honor porque a través de las enseñanzas, de sus enseñanzas, hemos podido recoger experiencias y conocimientos que él nos ha impartido. Su señoría, el doctor Enrique Durán. Les comento también que ha sido un amigo de todos nosotros, pero también de un hombre ejemplar como lo fue el magistrado Antonio Muñoz Cano. El doctor Durán y el magistrado Muñoz Cano dieron pasos firmes, no solamente en el plano de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, sino que también de la retórica y de la retórica judicial. Por eso lo hemos pedido al juez que nos acompañe y con esa forma de expresión que tiene, con esa sencillez que le caracteriza, nos pueda animar a que juntos podamos transitar y conocer más sobre la retórica. ¿Qué es nuestra asociación? ¿En qué consiste? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? Simple y sencillamente conocer más sobre la retórica y poderla transmitir. La cultura nos enseña y nos cambia de vida. Así lo manifestaba el magistrado Muñoz Cano, quien nos guía y quien por él hemos emprendido esta tarea maravillosa. Charlas de café es su idea. Él quería que todos nosotros pudiéramos conversar sobre la retórica, sobre la ética y sobre otros tópicos que nos van formando a través de nuestra vida. Por eso hoy nos sentimos orgullosos de que alguien que conoció al magistrado Muñoz Cano hoy nos pueda dirigir unas palabras en el conocimiento de la retórica y sobre todo como juez, el poder enfocar esta y darnos luz sobre
todo esto que él ha vivido dentro del tribunal. Doctor, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy emotivas y profundas sus reflexiones. Sin lugar a dudas, las enseñanzas para la vida que nos dejó el doctor Antonio Muñoz Cano Eternot nos obligan a cultivar el uso correcto de la palabra y a ser congruentes en todos los aspectos de nuestra vida. A continuación, el doctor Arnulfo Ruiz Lara, miembro distinguido de ARETE, dará la bienvenida a nuestro invitado. Adelante, doctor Arnulfo, por favor. Parece que está teniendo algunos problemas con su audio. Lo esperamos un par de segundos, por favor. ¿Puede conectar, doctor Arnulfo? Bueno. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Pues solamente aquí saludando al doctor y juez Enrique Durán, pues quien realmente conozco desde hace aproximadamente 8 años, 9 años, en el cual lo conocí cuando empezaba el magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot, que en paz descanse, a llevar todo el problema en respecto a los juicios orales en materia familiar. Hay una persona muy destacada, la verdad, el señor juez, que realmente impulsó también con sus opiniones, sus aportaciones a llevar a cabo lo que hoy es el juicio oral familiar. Y pues yo le deseo pues buena suerte y bienvenido a esta charla de café. Gracias. Gracias a usted, doctor Arnulfo. Atinadas y precisas sus alusiones con respecto a nuestro invitado de hoy. Les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta que quieran formular a nuestro invitado, las pueden compartir a través del chat de Zoom o nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Y en el momento en que se abra la etapa de preguntas y respuestas, les pediremos que uno por uno, conforme sean nombradas las personas, enciendan su micrófono para que formulen directamente su pregunta a nuestro invitado de hoy, conforme el tiempo lo vaya permitiendo, obviamente. Y bien, en virtud de la trayectoria de nuestro distinguido invitado y como es sumamente extensa, a continuación comparto con ustedes tan solo unas breves pinceladas de su hoja curricular. Enrique de Jesús Durán Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló con la tesis Lavado de dinero vía Internet en las instituciones de banca múltiple. Cuenta con estudios de especialización en Derecho de Comercio Exterior por la misma universidad. Es maestro en Filosofía del Derecho por la Universidad de Zaragoza, en España. Es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJUC, en México. Asistió al curso Introducción al Juicio Oral para Jueces en México, impartido por la Universidad de Nebraska Lincoln en Estados Unidos. Además de eso, fue becario por la Universidad de Zaragoza, particularmente la Unidad de Zaragoza en colaboración México-España. Participó en el programa de incentivación de la innovación docente para la adaptación de las titulaciones, tanto en la Universidad de Zaragoza como en el espacio de educación superior en Europa y realizó diversos estudios relacionados con dicho espacio. Asistió a diversos cursos y talleres del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de instituciones distinguidas de alto grado y reconocimiento a nivel internacional. Particularmente se enfocó al estudio del derecho civil y los juicios orales y evidentemente a la oratoria y al debate judicial erístico, entre otras ramas del derecho.
En el año 2002 ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se ha desempeñado a lo largo de estos años en diversos espacios. Particularmente cabe destacar que fue secretario actuario del Juzgado 11º del Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, y ya en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha sido secretario de acuerdos en el Juzgado 28º Civil, secretario de acuerdos en el Juzgado 76º Civil y juez 12º Civil de cuantía menor. Actualmente funge como juez noveno de proceso oral civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dentro de su trayectoria profesional, cabe destacar que fue miembro del Consejo General de la Abogacía Española en el Reino de España. Ha impartido cátedra en diversas instituciones públicas y privadas sobre la reforma del juicio oral en materia familiar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y también ha impartido y dictado diversas conferencias en innumerables instituciones. Fue director de Relaciones Internacionales del Colegio Iberoamericano Europeo de Juristas y cuenta con diversas publicaciones difundidas a través de revistas especializadas en Derecho, particularmente en la revista Anales de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero también en la prensa universitaria española y en editoriales de Brasil. Estimado doctor y juez Enrique de Jesús Durán Sánchez, gracias por compartir parte de su tiempo y conocimientos en materia de retórica y también de oralidad en los órganos jurisdiccionales, con la audiencia que hoy nos hace el favor de acompañarnos, y escuchamos atentas sus reflexiones sobre el etos, el patos y el logos del juez oral en audiencia. Adelante. Bueno, muchas gracias. Doctora Teresa, amigo Armando Yudico, ya son muchos años de vernos, de conocernos y de trabajar, ¿no? También a mi querido amigo Arnulfo, y bueno, a muchas personas que veo aquí en la plataforma, que yo creo me llevaría toda la ponencia enunciarlas y nombrarlas. Disculpen un poco la voz, pero ando con estos cambios de clima un poco como queriéndome resfriar. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por empatar la charla el día de hoy y que sea enriquecedora y que pues deje tal vez un pequeño mensaje sobre la lealtad procesal y la ética judicial, que empata también con el tema que nos toca revisar, que es la retórica. Ustedes escucharon de mi querida amiga, la doctora Teresa, pues una semblanza curricular. Y yo le preguntaría a don Daniel Rosillo, ¿y usted cree que yo sé? Solo sé que no sé nada. Realmente de que debes saber, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente el historial curricular pues da a entender que tienes todos los conocimientos, y yo creo que ya tener la investidura de juez, eso también habla por sí solo. Muy bien. ¿Y usted, doña Carla Zárate, qué opina? No, su micrófono, ¿no? Doña Carla. O don, a ver, tocayo, Enrique Camarillo. Es un gusto tenerlo por aquí, doctor. Es asombroso, y el conocimiento creo que habla por sí solo, la investidura que tiene y los personajes con los que ha estado rodeado hace mella en su conocimiento. Muchas gracias. Lo que doña Tere hizo fue explicarles mi etos, ¿sí? Y ustedes, en el momento que yo les hago esta pregunta, si ustedes creen que yo sé acerca del tema, aducen a mi etos, la investidura que usted tiene, ¿no? Es decir, por ser la persona pública o el empleado público que soy, pues se parte de la idea que conozco del tema, ¿no? Pero ya logré un grado de empatía, solo con la pura presentación curricular, sin todavía
haber hablado o sin todavía haberlo saludado. Con algunos de ustedes hice una conexión de esa empatía, ¿sí? Es decir, cómo me presento con ustedes en este foro académico. No lo hago yo directamente, sino lo hace una persona que dirige el debate académico. Lo mismo sucede en las audiencias. Lo mismo sucede a lo largo del procedimiento. Y para muchos, la parte de la retórica es vista como un modelo, un sistema o una técnica de persuasión. Pero hace algunos años que tuvimos estas reflexiones en el Tribunal Superior de Justicia, llegamos a la conclusión que no es una técnica meramente persuasiva, sino es una técnica argumentativa y que en un procedimiento busca construir la verdad. Si yo reviso cualquier norma procesal, por ejemplo, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, o el artículo 278, 298 del Código de Procedimientos Civiles local, dice que el juez, para llegar a la verdad, se puede hacer valer de cualquier medio. Principio de atracción de la prueba. Entonces, el procedimiento está diseñado para llegar a la verdad. Si yo reviso el material probatorio bajo la teoría del caso, y me refiero ya a la teoría probatoria, y analizo la epistemología de cada una de las pruebas, pues entonces lo que busca el juez en esa epistemología es que le arroje la verdad. Pero esto tiene una técnica. Y me parece que en esos lustros, con nuestro querido amigo que siempre tenemos presente, señor magistrado Muñoz Cano, llegamos a la conclusión de tener la propia retórica jurisdiccional. Eso es un avance de más de 3,000 años. La parte de la retórica la tenemos presente en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Ustedes seguramente han visto este comercial en la televisión, ahora a propósito que ando yo un poquito como agripado, en el que sale un personaje vestido de blanco, bigotón, ¿verdad? Un poco calvo, y recomienda un jarabe para la tos. Y al final cierra, ¿verdad? Una señora de edad avanzada, y dice, lo recomiendan los doctores y la mamá de los doctores. Este comercial en la televisión. ¿Sí? Si pueden cerrar su audio porque el que habla se escucha muy feo y me, me pierdo yo con el que habla. ¿Sí? Es decir, tenemos puro etos y patos. ¿Qué nos está vendiendo? ¿Qué nos está dando la mercadotecnia? Etos y patos. Los menos ponemos atención a la parte del logos. A ver de qué está hecho el jarabe, cuál es su fórmula química, si la fórmula ya está liberada, si la dosis de la fórmula realmente sirve para aliviar la molestia de la tos. Somos pocos los que ponemos atención a la parte del logos, pero ponemos mucha atención a la parte del etos, ¿sí? O sea, es un actor que hace una serie televisiva cómica en la barra nocturna de un canal, pero que en ese momento, en la transmisión del comercial, me lo presentan como un médico. ¿Qué está registrando la psique o el cerebro? Pues es un doctor. Si lo receta un doctor, pues entonces es bueno el medicamento. Pero aquellos que no confiamos en los doctores y que preferimos el remedio de la casa, pues por eso me hago acompañar de la mamá de los doctores, ¿no? Puro etos y patos. No hay nada de logos. Por fortuna, los jueces no funcionamos solo de etos y patos, ¿no? Imagínense que fuera tanto con una proyección en el área del derecho, sino aficionados al club del Guadalajara.
Y entonces vengo yo presentándome como lo ha hecho la doctora Teresa, pero con unas cartas como si fuera yo Messi, pues, ¿no? Y entonces les venga a hablar a ustedes sobre básquetbol. No va a conectar. La parte del, del patos y del logos ya no va a conectar con ustedes. El etos conectó, sí, porque nos dedicamos a lo mismo. Estamos entusiasmados en aprender lo mismo. Pero cuando mi forma discursiva, ya la construcción lógico, la llevo hacia una área en la que no tienen ustedes interés, y además en lugar de presentarme yo con ustedes, me presento con un informe de básquetbol, pues ¿qué credibilidad puedo yo inspirarles ahora, no? Es decir, mi patos, lo que yo inspiro, lo que yo les puedo hacer sentir, ese grado de confianza y de certidumbre que algunos de ustedes esbozaron al decir, pues es usted juzgador, ¿sí? Parten de la idea y la confianza o la credibilidad de que soy una persona conocedora. Del tema, quién sabe, ¿no? Pero parten ustedes de la idea de la credibilidad por ser juez. Es que lo que nos va a decir no es una mentira, pues ¿cómo? Imagínense, un juez se va a venir a quemar a un foro, a hablar de un tema que no domina, pues qué confianza, ¿no? Y es exactamente la misma situación que sucede en una audiencia. Imagínense ustedes que en este sistema oral, incluso en el sistema escrito, seguramente algunos litigan o todos han litigado o al menos les han contado o han estado muy cercanos a una experiencia de una audiencia en un juzgado de proceso escrito. Y entonces llegan las partes acreditan con el secretario, las partes acreditan con el mecanógrafo y se está desahogando la audiencia y el juez está en su oficina, firmando, hablando por teléfono, regañando, atendiendo a personal, desayunando, ¿eh? El justiciable llega confiado a esa audiencia que va a estar el juez. Y la jurisprudencia ha ido más allá, dice, pues con que el juez esté presente en el local del juzgado, se entiende que está presidiendo la audiencia, ¿no? Cuando el juez en realidad está haciendo una actividad diversa, es decir, no está inmediando el procedimiento o el conflicto judicial. Pero aún así el justiciable va con la confianza de que acude a un juzgado en donde el sujeto que está detrás del escritorio principal o el más grande o el que tiene la oficina más grande y está solito, ese está confiado en que él le va a resolver su conflicto. Ustedes como operadores, ¿verdad? del sistema, operadores externos, pues ustedes ya no se van tan fácil con la finta, ¿no? Pues la audiencia la está llevando el secretario. Y con el secretario me entiendo, y con el secretario me califica las posiciones, y el secretario, ¿verdad? Es con el que peleo, con el que discuto, y salvo alguna cuestión beligerante, pues entonces el secretario corre con el juez. O las partes corren con el juez para que solucione el conflicto. Un telón de justicia indirecta. Lo que ustedes están experimentando es el etos y el patos, pero del funcionario judicial, no designado juez, o no nombrado juez, o no llamado juez. Lo que las partes están percibiendo en la diligencia es el etos o el patos de un funcionario que se ve embestido en ese momento en la credibilidad social de que es un pequeño bracito del juez, la persona mecanógrafa que está levantando la audiencia, pero que en realidad el que está tomando la decisión es el juez. Es decir, solo confían en el etos, no en el patos, solo confían en el etos. Ahora imagínense ustedes en una audiencia de juicio que el sujeto, masculino, femenino, llega a una audiencia, está la parte actora, la parte demandada, están sentados, entra por la puertita, el secretario dice, doy inicio a la audiencia, pónganse de pie,
que va a entrar el señor juez. Y el señor juez llega en bermudas con una playera acapulqueña y tomándose un coco. Y se sienta. ¿Hay credibilidad en el sujeto? El justiciable en ese momento, ¿qué va a pensar? Y este comediante es el que me va a resolver mi conflicto. Este es el juez. El litigante, pues no se diga, ¿no? El Código de Procedimientos Civiles, ni el Código Nacional de Procedimientos Civiles, y ningún código procesal o ningún código que establece normas subjetivas, refiere cuál es el ajuar, el atuendo que debe llevar el juez a una diligencia, ¿no? A una audiencia. Imagínense al juzgador que llega en chanclas a una audiencia. Imagínense al juzgador, ¿verdad? Que llega con la camisa manchada del desayuno. ¿Sí? Imagínense al juzgador que llega con un aspecto o una apariencia sucia, que no se rasuró, que llegó despeinado, ¿verdad? Con el almohadazo en la cabeza. ¿Sí? Que a simple vista, las uñas las trae largas, ¿sí? Los zapatos sucios, no se presenta con toga. Eso busca el etos. Primero, es decir, ¿cómo me presento ante mis escuchas? No dudo que el juez que llega en chanclas o que el juez que llega en una bermuda con playera acapulqueña, que su logo sea el mejor de los 386 jueces que hay de la Ciudad de México, el Foro Común. No lo dudo. Pero ¿qué grado de confianza, certidumbre le va a ocasionar el suelo? A Barack Obama, un discurso a la nación, en traje de golfista, va a practicar el golf, ¿no? Pues no se vayan a confundir ahí. ¿Sí? Es lo mismo. El juez debe tener una imagen, debe proyectar una imagen. Dentro del Instituto de Estudios Judiciales hace un par de años me decían, ¿cómo le enseñamos el etos, el patos y el logos a los futuros jueces? No sé si te recuerdas de ello, mi estimado Luis. Y pues era una pregunta muy difícil de responder porque, pues, le podremos dar consejos a lo mejor de cada cuándo te puedes rasurar, cada cuándo te puedes cortar las uñas, ¿no? Pero son atributos inherentes también a la personalidad, a la persona propia, al desarrollo de una persona. Entonces, el cómo me presento habla mucho del grado de confiabilidad o el grado de confianza que el juez va a despertar en el justiciable. Si se presenta, ¿verdad?, una persona pulcra en su aseo personal, ¿verdad?, con su toga bien puesta, de entrada le aspira, ¿verdad?, o se anhela un aire de confianza, de no corrupción. Imaginen el juez que entra a la audiencia y que, ¿qué huele? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué haciendo? ¿Sí? ¿Cómo le han pasado? ¿Chévere? ¿Le han pasado mal? ¿No? Un juez, imagínense que lleguen, sí, o sea, pues, buenos días, ¿eh? Pues, o un juzgador que llegue, ¿qué huele, carnalitos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? El buen decir, el hablar correctamente, el ubicarse en tiempo, modo, lugar y circunstancia.
Es decir, el juez, cuando va a un acto de una diligencia, él va como representante del Estado, porque a él fue al que le confirieron esa potestad, esa jurisdicción, para poder hacer, decir y aplicar la norma jurídica al caso en concreto. Bueno, pues entonces también el juez requiere un canal de comunicación asertivo para los que los escuchan. Ya estoy en la parte del patos, lo que yo proyecto, lo que yo estoy proyectándole a las partes, lo que yo proyecto en el procedimiento. Los sentimientos que puedo despertar en los justiciables o en los abogados. Imaginen que el juez toma asiento y les dice, todos se quedan parados, el único que se puede sentar aquí soy yo. Es que arrogante, ¿no? Además, pues, ¿qué tipo tan más bajo? O usted se puede sentar, pero usted no se puede sentar. Y vayámonos a casos ya reales, ¿no? ¿Usted es hombre o es mujer? No, pues soy una persona perteneciente a un grupo vulnerable. Ah, yo tengo prejuicios. Usted afuera. ¿Sí? Algún miembro, solo por enunciar, de la comunidad LGBTTI más. ¿Sí? Que los jueces son prejuiciosos, el sujeto es prejuicioso con algún miembro de esta comunidad. Y los han sacado. O sea, hay constancias en el país donde se ha retirado a personas por esta situación. O qué decir en alguna audiencia donde la juzgadora retiró a una de las partes porque en el estado está prohibido llevar minifaldas. Y la retiró. ¿Qué estoy proyectando? O sea, imagínense el juez que está proyectando, imagínense, ¿qué proyecta en el justiciable el juez que se levanta y comienza a destrozar su silla porque la silla no le queda bien? O sea, en el receptor final y en el receptor operario de la justicia, pues, ¿qué le proyecta a este juez? Pues es un juez inseguro, es un juez enojón, ¿verdad? Es un juez beligerante, es una persona que le gusta el conflicto, y eso altera las circunstancias de la audiencia, ¿eh? O sea, va a alterar las circunstancias del procedimiento, porque, pues, si yo me siento agredido, pues seguramente la parte va a replicar, o el abogado va a replicar, o la parte le va a decir a su abogado, oiga, ¿no? Pues, ¿cómo que me quiere sacar porque traigo minifalda? ¿Eh? Y entonces comienza a haber una serie de oposiciones y contrastes que son ajenas a la litigiosidad del asunto. O imagínense, digo, a manera de broma y chascarrillo ahora con esta cuestión de la pandemia, el año pasado, en una audiencia virtual, ¿verdad? Que el abogado se le ponía la cara del gatito. Bueno, ¿no? Despertó la zozobra, la risa. O el abogado que fue grabado vestido, ¿verdad? Con camisa y saco y abajo andaba, creo que en bermudas, ¿no? Y chanclas. Así que estoy transmitiendo, ¿qué mensaje le estoy dando? Aunque estoy a la distancia, ¿hay seriedad de mi parte? ¿Le estoy dando el grado de seriedad necesario? Veía yo una imagen hace unos días en Twitter. El tribunal, la Corte Interamericana, no es cierto, era, sí, el Tribunal de Roma. El juez togado, la parte actora, la parte demandada, los abogados, con una toga muy específica. Y decía la imagen, la aspiración de México
para llevar juicios. Y bueno, pues opiniones a favor y opiniones en contra. Pero esa parte también se debe de cuidar. Ahora el litigante, ¿cuál es el ethos y cuál es el pathos que está proyectándole también al órgano judicial? ¿Sí? O sea, el litigante que llega de malas, que llega estresado, que llega enojado, que llega conflictuado con el contrario, y eso ocasiona un conflicto social dentro de la audiencia. Y hemos tenido audiencias donde los abogados salen de sí y dicen majaderías, dicen groserías, dicen ofensas, amenazan a todo mundo. Al contrario, al abogado del contrario, a los miembros del tribunal. Pues el juez tiene que reprimir esa conducta a través de los medios de apremio que la ley le da. Y no es que el juez para la siguiente vaya a decir, ay, es que este es el abogado que en la ocasión pasada, hace un año, hace un mes, hace 5 años se puso de impertinente y violento en una audiencia. No. Pero ¿qué grado de confianza ustedes le van a generar a su cliente cuando quieren solucionar todo a golpes y empujones? En el fútbol, los que juegan, los que nos gustan, los que nos practican, cuando armamos, ¿verdad? El partidito de fútbol o el equipo de fútbol y siempre llega, ¿y tú de qué juegas? No, pues yo de delantero, no, pues yo de portero, no, yo de medio. Y no falta el que llegue, ¿y tú de qué juegas? Donde sea. Ese no sabe jugar. Con los abogados, desde mi opinión, es exactamente lo mismo. Hoy llevo civil, mañana penal, luego laboral, luego administrativo, luego llevo de amparos. Y hace falta una colegiación, ¿ah? Para especializarnos en todas las áreas del derecho. Y entonces generemos grados de confianza o de mayor confianza en la sociedad. Imaginen, yo cuando terminé la carrera me decía el doctor Fabián Pedro Mondragón, cuando trabajé con él, un día me mandó a atender a unos clientes de él y me dijo, yo recién salido de la facultad, oye Enrique, por favor, vas a ver a estas personas, la cité en el despacho a determinada hora. Sí, sí, maestro, sí, no se preocupe, yo estoy ahí. Y me dice, pero te pones traje, Enrique. Lo volteé a ver, ¿no? Con desprecio y recriminación. Me dice, sí, el abogado vive del traje. Y yo en tono de burla le dije, pero es que nada más tengo uno, no te preocupes. Cómprate 5 camisas y vas a tener 5 trajes ya para la semana. Aunque sea el mismo con una camisa distinta, se va a ver que es un traje diferente, ¿no? Y 2, ¿no? Le digo, oiga, pero pues me queda más cerca X restaurante. No lo cites en un restaurante a un cliente. Si lo citas al cliente en un restaurante, significa que vas a comer, no que vas a trabajar el conflicto que él tiene. Me dio enseñanza de ethos, cómo me debo de presentar yo al cliente, ¿sí? ¿Cuál es hasta la vestimenta, pues, que debe tener o de portar el abogado para la entrevista con el cliente? Y el pathos. ¿Sí? Si yo llevo al cliente a un restaurante, el mensaje que le estoy mandando es, yo vengo a comer o traigo hambre. No le estoy dando el mensaje de, te vengo a solucionar tu problema. Te vengo a solucionar tu conflicto. Esto, ya les digo yo, lo practicamos nosotros en la audiencia. Por eso hablar del tema del ethos, el pathos y el logos, ahora voy hacia allá, del juzgador en audiencia.
Audiencia preliminar, audiencia de juicio, audiencia de control, audiencia de enjuiciamiento, audiencia, ¿sí? Cualquier audiencia. ¿Cómo enseñar juez? En lo particular no se puede. ¿Qué es lo que hacen los tribunales en todo el mundo? Y ahora con la reforma hacia los juicios orales, ¿qué han hecho? Pues sí, tratar de dar algunos elementos para ensarzar el etos y algunos elementos para ensarzar el patos del juzgador. En el etos, pues existe, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, un acuerdo del Consejo de la Judicatura donde se dice cuáles son las dimensiones que debe de tener la toga que portan los jueces, de cuántos centímetros, ¿verdad? Qué tan holgada debe ser, qué tipo de tela, si lleva franjas, si no lleva franjas, si es abotonada, si es con cierre, cuál diámetro deben de tener las mangas, ¿sí? Es decir, establece toda la parte del etos. El juez, cómo se va a presentar, qué imagen va a proyectar en la sociedad en ese momento que se presente en la audiencia. Y es un estándar a nivel mundial. Todos los jueces vienen con toga, en algunas latitudes pues traen el peluquín, en otros no. ¿Y qué se le dota? Del mayete. ¿Sí? Son elementos o accesorios, por ahí escuchaba algún día un ponente, pero que forman parte del etos. Es un algo que lo distingue a este sujeto en relación con los demás que se encuentran en una sala de audiencia. La ubicación del púlpito, ¿verdad? Está un poco por encima de las partes, para que las partes, ¿verdad? Avisoren o sientan este triángulo donde está el actor y el demandado en la misma postura, ¿verdad? Y en la punta, sopesando quién gana o quién pierde, el juzgador. Pues esa es la idea de la escenografía. Se abandera a los juzgados. ¿Para qué? El etos. Aquí está la potestad del Estado. El Estado es el que te está administrando justicia. Y en la parte, esa es la parte del etos. En la parte del patos, ¿verdad? Te albergo en un local donde eres lo suficientemente escuchado. No hay duda de lo que tú estás diciendo, va a quedar constancia y registro, por esto las videograbaciones. No hay duda de que solo van a estar presentes los que intervienen y yo, Estado, te doy la seguridad del correcto desahogo de tu audiencia. Entonces hay elementos internos a la personalidad y elementos externos, en este caso al operario jurídico, ¿sí? Al juzgador o al secretario. Entonces, así como en ese comercial donde este médico se anuncia como tal o este actor se anuncia como médico y acude la mamá, lo que nos están dando es puro etos y patos, pues también los aparatos de justicia viven de eso, los políticos viven de eso, ¿no? Todo se mueve a través del etos y el patos. Eso es por eso una transformación, o también por eso es una gran transformación de los modelos de justicia, ¿sí? Tengo un principio de inmediación donde el juez está con una investidura, trae ciertos elementos, porta ciertos elementos, está en un espacio adecuado para escuchar a las partes, y entonces cambio la noción de que la justicia o el aparato de justicia es corrupto, que el justiciable recibe justicia de forma indirecta, ¿sí? Por un modelo accesible, transparente, ¿ah? Donde se permean los estándares de pulcritud, no impunidad, cero corrupción y sobremanera justicia directa. Cambio el etos y cambio el patos del sistema. La constante es la parte del logos. El logos ya incumbe a cada una de las personas, ¿verdad?, que intervenimos o que actuamos en la judicatura dentro de una audiencia. Es el logos. ¿Cuánto conozco? ¿Qué tan experto soy? ¿Sí?
tratándose de los abogados, ¿no? ¿Qué tan profundamente o a qué profundidad conozco el tema de igualdad? Pues, por ejemplo, conozco cuáles son las fuentes internacionales, sé distinguir el concepto, conozco de sus clasificaciones, el marco jurídico internacional, las resoluciones de la Corte Interamericana, las resoluciones del Tribunal Europeo de Justicia. Luego debo de conocer la Constitución, el artículo 1 de la Constitución, los estándares que establece el artículo 1 de la Constitución, el principio PROMI, el principio pro persona, el test de proporcionalidad. Ajá. Debo de saber hacer ponderaciones de derechos, qué es la igualdad y qué es la no discriminación. Y luego todo el andamiaje legal del caso en el que me encuentro, más la jurisprudencia, más la dogmática y ahora más el precedente judicial que se viene. Y todo esto lo debo de saber decir de una manera elocuente, coherente. Decía un sabio, breve, preciso y conciso, y no profuso, confuso y difuso. Esa forma que el operador jurídico, el juzgador, debe de encontrar en la audiencia para ser contundente en lo que les va a resolver a las partes. ¿Sí? Debe de ser asertivo en la norma jurídica que está aplicando. Y debe ser convincente, pero no convincente a través de un discurso sin fondo, sino convincente con la norma y con toda la interpretación y con todo el caudal de conocimiento jurídico que él tiene a su alcance. Pero además ahora lo debemos de hacer en términos democráticos, es decir, en un lenguaje lo suficientemente entendible para cualquier persona. Y no se diga ya cuando ahora en estos modelos de justicia, no tanto cuanto recientes, al menos si trabajamos más a nivel del Poder Judicial de la Federación, las sentencias de fácil lectura. Si, no sé si han tenido la oportunidad de leer alguna sentencia de fácil lectura, si no, busquen en San Google, pongan sentencias de fácil lectura y les van a aparecer muchas sentencias que se han dictado sobre todo en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo se les explica, verdad, a los niños en un lenguaje que ellos entiendan en media hojita? Uno de los problemas que yo avisoro en el sistema oral, tratándose precisamente de la retórica y esta forma oral de expresar la resolución final, haciendo una conjetura de los elementos probatorios, los elementos fácticos que las partes expusieron y ver cuáles o verificar cuáles se demostraron, es que los juzgadores estamos duplicando la sentencia. Y me explico con esto. Es una forma lógico-jurídica que el juzgador emprende y expresa al momento de explicar su sentencia, que en muchas de las ocasiones esa explicación no empata en nada con la sentencia escrita, es decir, doy una resolución discursiva que no tiene nada que ver con la sentencia escrita. 2, resuelvo la sentencia de forma oral, o explico la sentencia de forma oral, y no incorporo la explicación a la versión escrita. 3, emito la explicación de la sentencia y al momento de incorporarla a la versión escrita, lo hago mal. O no es lo suficientemente completa. O la mejoro. Esto seguramente, así como hace algunos años, hace muchos años, yo platicando con un amigo, le decía, en México hay que regular la usura y me tiraron de loco y ahora hay jurisprudencia de usura y hay mucha jurisprudencia de usura. Así como en algún momento he dicho, México debe cambiar el sistema de precedentes de hace como 5 o 6 años.
Está cambiando el sistema de precedente, no como me hubiera gustado, pero está cambiando el sistema de precedente, así como he insistido en que la teoría del caso no solamente se aplica para la materia penal, sino también para la materia civil, mercantil y cualquier área del conocimiento. Asimismo, he sostenido que la retórica debe de formar parte de los planes educacionales o educativos de las universidades y que a nuestros abogados les enseñen a hablar en un tribunal. Porque ¿cuántos de los que están aquí presentes, que al menos son abogados o han estudiado la carrera, el primer día que vamos a juzgados y nos dicen, ¿me presta el expediente tal contra fulano de tal? ¿De qué día? Pues de hoy. ¿Y está en su letra? ¿No? Sí, pero trae notificación. ¿Se va a notificar? Sí. Llene la razón. Y no sabemos. Ni siquiera requisitar una razón. No se diga el pararse en una audiencia a emitir una serie de argumentos al juez a través de nuestros logos. A mí me parece que es importante en esta nueva dinámica de la cultura de la oralidad, pues que le dediquemos algunas reflexiones a la parte, ¿verdad?, del etos, el patos y el logos del juzgador. A grosso modo, hoy iría el juez de proceso oral, ya les dije, debe ser un conocedor de derecho internacional, tratados internacionales, derechos humanos, resoluciones de las Cortes Interamericanas o las Cortes de Derechos Humanos, debe ser conocedor de la norma local, la correlacionada, la aplicable, la jurisprudencia, la aplicable, la obligatoria, el precedente, el aplicable, el obligatorio, y la dogmática, que eso nos hace falta en nuestro país, que el dogma se aplique directamente en la solución del conflicto judicial. Yo dejaría hasta acá la plática, estaría atento si hubiera alguna pregunta, y si no, pues hay que ir a ver la novela. Yo les agradezco mucho la atención y el que pues también estén dedicando parte de su tiempo a estas actividades académicas sin ánimo de lucro y además que nos enriquecen a todos en la cultura jurídica. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muy enriquecedora la participación que realizó y que evidentemente nos incita a la reflexión sobre la adecuada impartición de justicia y la importancia de la argumentación jurídica en la función de los jueces orales con base en la técnica retórica judicial y jurisdiccional que usted menciona a través de un manejo adecuado del etos, el patos y el logos de las personas. Gracias por compartir su experiencia y conocimientos sobre la materia. A continuación vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Para ello les pedimos que por favor, conforme escuchen su nombre, enciendan su micrófono y formulen su pregunta mediante el uso de la voz para que nuestro invitado responda. Pueden, si no quieren anotar a través del chat su pregunta, levantar la mano y en el orden en que la vayan levantando a través de la aplicación que aparece en las reacciones de Zoom, estaremos dándoles el uso de la voz. En primer lugar, si me lo permite, doctor, hubo una pregunta que llegó vía mensaje privado de un maestro en Derecho que se tuvo que retirar. Sin embargo, si me lo permite, sí me gustaría leerla porque hace alusión a un tema particularmente del etos y el patos del jurista. Y dice así, es de Carlos Alberto Bueno. ¿Qué hacer en aquellos casos en que el cliente nos pide reunirnos en un restaurante o un café o ir a su casa porque no quiere ir al despacho? ¿Se pone en tela de juicio la credibilidad y profesionalismo del abogado al aceptar ir a donde el justiciable lo solicita? Bueno, esta es una cuestión de idiosincrasia y de formación o sea, formación, no de formación, sino de formación que tenemos como sociedad.
En algunas latitudes donde he tenido la posibilidad incluso de experimentar litigios, vaya pues, ¿no? Estar en algún despacho o estas cuestiones, no se cuestiona de entrada que el cliente sea citado en su despacho. Es lo habitual, es lo normal. Es el espacio de trabajo y es el lugar a donde se acude. Pero en América Latina nosotros hemos desarrollado un sentido inverso. Sí, te estoy hablando que, por ejemplo, en Estados Unidos voy con un consorcio de abogados y desde el momento en que me siento, pues me está corriendo la tarifa. Solo por la asesoría, solo porque me escuchen. No porque le diga qué vamos a hacer o no porque yo le establezca una estrategia de litigio. Para ello se llevan a cabo diversas reuniones de gestión del conflicto judicial. Ellos litigan con teoría del caso. Nosotros litigamos en México con la teoría de la individualización y la teoría de la substanciación. Darle al juez los hechos que te da el derecho y entonces el juez es un ente que se dedica a estar supliendo y supliendo y supliendo, y no solamente en la materia familiar o en la materia sensible, sino también en materia como la civil o la mercantil. Y si no suplimos, por jurisprudencia nos ordenan en algunos tipos de acciones que tenemos que dar algunas prestaciones, aunque no hayan sido dadas. Entonces es un sistema que estamos acostumbrados a suplir. Esto se refleja también en la idiosincrasia. ¿Por qué? Porque el abogado trabaja con estas teorías. Así fuimos formados, así hemos crecido desde que los españoles llegaron a este continente y nos han teorizado el derecho y nos han implementado sistemas procesales, así hemos crecido, pues. Cuando se hace el cambio de canal en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y se persigue la teoría del caso viene a ser una técnica de investigación. Si yo quiero llevar a cabo una correcta técnica de investigación, pues lo apropiado es que yo me siente en un lugar adecuado a desarrollar la metodología de investigación. En un restaurante no puedo desarrollar una metodología de la investigación. En la casa del cliente no puedo desarrollar una metodología de investigación. Mientras nosotros como abogados no cambiemos la forma de teorizar y presentar el conflicto judicial ante el tribunal, pues vamos a seguir acostumbrados, ¿verdad?, a este quehacer social y que además tiene que ver con el tema de cómo somos como sociedad. O sea, el negocio lo arreglamos en el restaurante. No es que haya un conflicto de intereses, no, es simplemente una idiosincrasia, es simplemente una forma con la que hemos crecido. Tan bueno es el abogado que cita a su cliente en su despacho, como tan bueno es el abogado que cita a su cliente en un restaurante. Y tan malo va a ser el abogado que lo cita en un despacho como el abogado que cita al cliente en un restaurante. Pero a mí me parece que sí es importante la forma. Y en este caso, la forma me habla de una cierta honorabilidad. La retórica está dada para las personas buenas, para la persona buena, pues, para la persona alejada de la corrupción, en este ser humano virtuoso, pues, ¿no? Para ellos está dado este conocimiento. Si partimos, ¿verdad?, ya de Aristóteles o nos vamos hasta por allá con Quintiliano, ¿no? Entonces, no es que se ponga en tela de juicio que vas a ser un mal abogado porque citas a tu cliente o el cliente te cita en un restaurante. No. Pero el ethos y el pathos que proyectas, yo lo veo desde ese punto de vista, con esa enseñanza que me dio mi maestro, ¿no? En alguna ocasión me dijo, no, al restaurante no, porque tú vas a comer al restaurante, no vas a tratar un asunto. ¿Con qué carta te presentas al cliente? Traigo hambre, ¿no? Tú tráele soluciones, y las soluciones se dan en el despacho, hijo. Y pues sí es cierto, ¿no? Espero que la respuesta haya sido asequible a lo que esperaba escuchar, compañera.
Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta desde las redes sociales que dice así: ¿por qué es tan importante para un juez la retórica? ¿Por qué es tan importante? La importancia radica en la forma. Yo les dije, la retórica no es una forma de persuasión. Yo escucho a muchos que dicen que la retórica judicial es la manera de persuadir al juez, y al juez oral hay que persuadirlo, ¿sí? Y entonces hacemos oratoria y cursos de declamación y al juez le vamos a declamar o le vamos a exponer un recital, ¿verdad?, de derecho en la audiencia, o le vamos a leer lo que llevamos escrito, ¿no? O a reproducir la memorización de lo que hemos hecho. O sea, la retórica me obliga por sí misma, ¿sí?, a exponer el conocimiento que yo tengo adquirido. Procedimientos orales son procedimientos para expertos. La parte procesal, pero la parte sustantiva también es para expertos en arrendamiento, para expertos en fianza, para expertos en pagarés, para expertos en divorcios, para expertos en guardia y custodia. Por eso yo hace un rato hablaba de decir colegiación y no volvernos todólogos. Porque el abogado en México es todólogo. Como hoy me puedo llevar un despojo, mañana me puedo llevar una guardia y custodia, y pasado me llevo un despido injustificado. Y a los tres los cité en el VIPS, en el TOX, en el SAMBO, ¿no? Y puedo ser muy bueno y solucionarles el conflicto a los tres. Pero el cliente se enseña a catalogar. Oye, te recomiendo un abogado, es buenísimo, buenísimo, pero mira, llévatelo a este restaurante y le reencanta la comida a placer. O le encantan los manjares de la vida nocturna. ¿Sí? Te cataloga. ¿Por qué es importante la retórica? Si no lo veo como persuasión, una técnica de saber persuadir al juez, pero lo veo como una técnica para saber construir argumentos, silogismos y construir la verdad, que eso es lo que se pretende en todo juicio. En todo juicio lo que yo pretendo es construir la verdad, no el que yo gane mi posición y el contrario la pierda. No, lo que se busca es construir la verdad. Pero teoría de la individualización nos ha enseñado a que lo que se construye en el juicio es lo que yo pienso que es verdad, lo que el contrario piensa que es verdad, es decir, mi postura o tu postura. No. Por eso es tan importante la retórica, porque me ayuda a construir la verdad. Gracias, doctor. Tenemos también una pregunta de Daniel Rosillo a través de Zoom, que nos pide hacer uso del micrófono. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Una Buenas noches, pregunta. Con relación a cuando un juzgador hace caras o muecas en audiencia, porque me ha tocado, hasta en ocasiones se ha levantado en audiencia en Zoom, ¿es correcto que el postulante le refiere al juzgador o lo toman como agresión? No lo he hecho, pero realmente se me hace una falta de respeto por parte del juzgador en la audiencia que llegue a hacer ese tipo de caras o muecas. ¿Qué opinión le da? Pues mira, ahora con el cubreboca, pues es más difícil identificarlos, ¿no? Mira, a veces pasa, no es justificada obviamente la conducta, porque es igual de reprochable que si el abogado me está haciendo caras o me está haciendo muecas, es igual de reprochable. La diferencia, ¿verdad? Pues es que el juzgador tiene a su alcance medios procesalmente legales para mantener el orden en la audiencia. Sin embargo, procesalmente el abogado no tiene estas herramientas, pero sí tiene una herramienta que es la parte del principio de igualdad en el tema de derechos humanos, ¿no? Y la primera persona que está obligada a proteger y salvaguardar los derechos humanos es la autoridad. En ese momento tú eres una autoridad. Entonces yo le diría, ¿no? Su señoría, le solicito el uso de la voz. ¿Para qué efecto? Le pido por favor que así como usted tiene amplias facultades para mantener el orden y que no se le falte el respeto ni las consideraciones mutuas al personal del tribunal, ni entre las partes, entiendo que pueda estar usted pasando
¿verdad? Por un estatus de cansancio, ¿sí? Y que le hace hacer ciertos ademanes que pudiera ser indicativos de una conducta favorecedora o no favorecedora para la parte que representa. Siempre en el pedir, pues está el dar, ¿no? Y bueno, pues es una parte en la que el juez va a calibrar su bostezo o va a calibrar su cansancio. A veces, mira, y yo te soy sincero, a veces uno está viendo el expediente, ya sabe cómo viene el juicio, conoce la acción, conoce los alegatos de las partes y comienzan a hacerse preguntas sobreabundantes. Y el contrario no dice nada, ¿no? Y créeme que uno a veces cae en la desesperación de, oye, pues eso ya lo preguntaste, o ya lo preguntó de otra forma, o ya lo dijo de otra manera, ¿no? O a veces uno en ese acto reflexivo, porque uno está valorando la prueba en ese momento, en el oral, pues, ¿no? Y tú dices, no, hombre, este ya, ¿no? Se clavó solito. Y haces un ademán, ¿no? Porque conforme vas escuchando la prueba, te va botando información, ¿no? De, híjole, sí, este mentiroso, ¿no? No, hombre, este viene, pero bien aleccionado, ¿no? Entonces, yo soy una persona que habla mucho con las manos. Incluso cuando estoy haciendo las explicaciones de mi sentencia, hablo con las manos. Hay compañeros que ¿no? pueden tener algún tic o algunas muletillas sensoriales o corpóreas que hacen que detecte determinada información. Para verificar eso, yo te digo, si tú tienes audiencia con el juez 5 en 3 semanas, ve a ver 1 o 2 audiencias de él. Y vas a poderte percatar si es realmente en ese momento una situación muy particular contigo o es parte de su gesticulación que él tiene, ¿no? Es parte de su forma de llevar las audiencias. A mí luego me dicen, es que en las audiencias usted se ve muy serio, así, no, no se me acerquen casi. Y me llegó a decir una señora, una justiciable, una adulta mayor, cuando terminó su juicio. ¿Sabe? Pero es re buena gente usted ya aquí afuera, ¿no? Es mi ethos y es mi pathos, ¿no? Que yo proyecto como funcionario. El ethos y el pathos debe de ser el mismo en todos los aspectos de la vida del juez. Esa sería una pregunta interesante. Yo veo muy difícil, aunque la filosofía y los filósofos dicen que debe de ser la misma, sinceramente yo veo que es una postura muy difícil, porque yo no puedo ser el mismo tipo formal, serio, ¿verdad? Casi inerte entre las partes para yo no indicar que estoy favoreciendo a ninguno de los dos y comportarme de esa manera en mi hogar o con mis amigos o acá en la academia con ustedes. Entonces, los valores sí deben de ser los mismos, pero la proyección o la imagen que yo estoy dando en el momento de la audiencia, pues es muy distinta cuando estoy en el juzgado, cuando estoy en casa, cuando estoy en la calle, cuando estoy en la academia, ¿no? Pero yo pensaría en eso, Daniel. Yo observaría primero si es parte de la gesticulación natural y normal del juez, y si no, pues tienes una herramienta, ¿no? Que ya te di el consejo de cómo lo podrías intentar, ¿vale? Muchísimas gracias. No. Para no abusar de su tiempo, doctor, tenemos varias preguntas que estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales. Entonces, si me lo permite, le concentro 3 para Órale. que usted considere lo a favor de cómo las respondería, porque estamos en la recta final de la sesión. Jair pregunta, ¿cómo definiría el ethos, logos y pathos? Paola nos pregunta, ¿cómo deben usar las partes el pathos en audiencia? Y finalmente una pregunta que me pareció muy enriquecedora para efecto de equilibrar el ethos, el pathos y el logos, dice Jafet me parece. Dice, ¿el juez debe privilegiar los argumentos que se centren en el logos
¿O es válido que permita ser convencido por argumentos que se centren en el patos? Adelante, doctor. A ver, etos, ¿cómo me presento? El patos, lo que yo proyecto, lo que hago sentir, la vibra que les transmito, ¿no? Y el logos, pues mi conocimiento. Esa es una. Dos, la segunda, ¿cómo era, Tere? La segunda es cómo deben usar las partes el patos en la audiencia. No preguntó sobre el etos ni el logos, que para mí también son sumamente importantes, pero es así. ¿Cómo deben usar las partes el patos en la audiencia? Que va un poquito sesgado con la tercera. A ver, si yo nada más baso mi apreciación en el puro patos, es decir, lo que yo le hago sentir al tribunal, pues no cierra. Porque aunque yo esté en teoría de la individualización o sustanciación, o yo esté en la teoría del caso, en derecho, obligada y necesariamente tenemos que acreditar la norma jurídica, lo cual me lleva a hacer un juicio de razonabilidad o tener un raciocinio, ¿sí? A través de una argumentación, y la argumentación se construye a través de la lógica. Es decir, ojo, yo no puedo venir a llorarle al juez, ¿sí? Ay, es que señoría, por favor, no me saque de la casa, que me metí de manera brusca y violenta desde hace más de 15 años y nadie sabe que yo vivo y le estoy llorando. No, no me vas a convencer. No hay jurado en este sistema. Uh-huh. No puedo convencer al juez, no sé, viniendo en smoking a la audiencia. No lo voy a convencer, solo porque vengo con smoking, ¿no? Y llego en un jaguar, el juez se va a atemorizar. O porque traigo aquí una placa que dice, soy el funcionario, ¿verdad?, más reconocido de todo el mundo. Hace no mucho un abogado me pide llevar una audiencia de modo privado. Le digo, ¿por qué abogado? Es que mi cliente es un artista muy reconocido y bla, 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 bla. Le dije, pues es igual de respetable y honorable el demandado. No, la audiencia es pública. Si entran personas a querer un autógrafo de su cliente, pues sí los voy a sacar. Si entran personas a escuchar la audiencia, pueden escucharla. Y le dije, dígale por favor a su cliente que los autógrafos, las fotos y los besos los reparta saliendo de este recinto judicial. Eso sí le voy a pedir. Pues no porque sea, ¿no?, un artista o una personalidad de la farándula, me va a indicar yo cómo debo de llevar mi audiencia, ¿sí? Es decir, su etos y su patos a mí me va a decir cómo tengo que resolver. No. Y así se respondo la tercera. ¿Qué le pongo yo o qué le ponemos los juzgadores más énfasis? A logos al final del día. ¿Eh? A logos. Eso es lo que me va a dar, me va a acreditar mi teoría jurídica, mi teoría normativa y mi teoría probatoria. Que el patos y el etos tienen que hacer un clic, sí, pero en este sistema semioral no es tan necesario. Uh-huh. Sino ponerle mayor interés al logo. ¿Sí, Tere? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues en realidad el tiempo apremia. Recibimos otras preguntas a través de las redes sociales. Se las agradecemos. De manera general, yo creo que está cubierta esta parte de las preguntas y respuestas porque son coincidentes con las que ya nos hicieron previamente. Entonces, bueno, como se nos agota el tiempo y estamos en la recta final de esta charla, le vamos a solicitar si usted no tiene otra cosa que agregar o si quiere primero hacer alguna conclusión, doctor. ¿Usted me indique? Pues a lo mejor voy a sonar reiterativo. Trabaje en teoría del caso, trabaje en retórica, trabaje en argumentación, y seguramente en esa medida van a mejorar el sistema. En esa medida nos van a exigir más a nosotros como juzgadores
y inviertan, bueno, inviertan mucho en la parte de logos. Eso yo haría como corolario final, estimada doctora Tere. Muchas gracias, doctor. Le damos entonces el uso de la palabra a la licenciada Olimpia García Torres, que es una miembro distinguida de la Asociación Internacional de Retórica ARETE, para que por favor nos comparta las conclusiones emanadas de las disertaciones que acabamos de escuchar. Adelante, estimada Olimpia, el micrófono es tuyo, por favor. Muchas gracias, doctora Teresa. Buenas noches a todos. La charla que nos ha brindado el doctor Enrique de Jesús Durán Sánchez, juez noveno civil de proceso oral de la Ciudad de México, ha sido muy interesante. Inició hablándonos sobre la retórica, diciéndonos que es una técnica argumentativa muy importante que tanto los abogados como el público en general deben saber y conocer para poderse expresar. Nos trajo a colación el ethos, nos dijo que el ethos implica la credibilidad, la empatía, la conexión que se da para tener una conexión asertiva. ¿Por qué? Porque el procedimiento está diseñado precisamente para llegar a la verdad. De tal manera que la retórica jurisdiccional aplicada en las audiencias, cualquier tipo de audiencia, debe confluir tanto con el ethos, el patos y el logos. Nos habló del patos argumentando que se refiere a la emoción, a los sentimientos que pueden despertar los justiciables en el juzgador y viceversa. Actualmente, con las audiencias orales, el principio de inmediación es importante porque al estar las partes en esas salas de oralidad, se aplica esa inmediación, es decir, el juez tiene contacto directo con las partes y las partes con él, lo que lleva a erradicar la corrupción, darle claridad y eficiencia a las audiencias para que el justiciable, en el momento en el que se emita la sentencia, quede convencido de que esa sentencia se dictó con legalidad y sobre todo con honorabilidad. Nos dijo también que la vestimenta del juzgador es muy importante porque le da pulcritud y un grado de confianza hacia el justiciable que hace que de igual manera entienda, comprenda y acepte el dictado de su sentencia. Sentencia que debe ser explicada de una forma clara, precisa y concisa, y no profusa, difusa y confusa, como bien lo manifestaba el magistrado Antonio Muñoz Cano Eterno. ¿Ello a qué lleva? A que al aplicar la norma jurídica y el decir del juez sea entendible para todos. Nos habló también de la importancia de actuar de las partes, de los abogados y del juez. Hay que generar confianza en la sociedad. Nos dio muchos ejemplos con los cuales nos pudo concretizar de qué se trata esto del ethos, el patos y el logos. Nos dijo también que es muy importante en el logos que los abogados conozcan desde la norma internacional, derechos humanos, la norma constitucional, la norma federal, la norma local, el precedente, la jurisprudencia, demostrar que se sabe, demostrar que se conoce el asunto para aplicar y para argumentar de una manera convincente. Por otra parte, yo podría concluir, resumir lo que nos dijo el juez en la siguiente frase. No solo basta tener la razón, sino demostrarlo y hacerlo con técnica, es decir, con ethos, con rigor lógico, es decir, con logos, con buenos argumentos y con sensibilidad humana, es decir, el patos. De ahí la importancia de la retórica, la cual, de acuerdo a lo que manifestó su señoría, debería de impartirse en todas las universidades y yo agregaría que incluso desde la educación primaria, porque es importante que todos sepamos hablar bien, decir las cosas bien, argumentar y sobre todo manejar un ethos, un patos y un logos de excelencia. Es cuanto, doctora Teresa. Muchísimas gracias, excelentes conclusiones, Olimpia. A quienes nos acompañan esta noche les pedimos que si les gustó este evento le den like en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube que estamos estrenando y si consideran que resulta de utilidad para otras personas, compartan la publicación. Compartan que es gratis, no les cuesta nada, no les vamos a cobrar derechos de autor u honorarios.
Y recordemos que en otros canales y espacios de comunicación, su señoría, el juez Enrique de Jesús Durán Sánchez, nuestro invitado de hoy, ha mencionado en forma reiterada que tenemos que democratizar la forma de hablar para cuando están los litigantes presentes, es decir, las partes en conflicto. Pero el tribunal también tiene que advertir cómo las partes en conflicto son los ciudadanos como todos de a pie. Entonces tenemos que democratizar el estilo y la manera de hablar como juzgadores. Para el cierre de esta sesión, le cedemos el uso de la palabra a la licenciada Diana Rosario Ramírez García y por parte de su servidora es todo. Hasta pronto. Buenas noches. Muy buenas noches. Señor juez, ha sido un honor contar con su participación en este espacio de charlas de café organizado por la Asociación Internacional de Retórica. De igual forma, participan de forma activa tanto con sus comentarios como compartiendo nuestras charlas. De igual forma, los invito a seguirnos y por favor pueden registrarse en el link que aparece en el chat para que podamos enviarles las invitaciones de las siguientes charlas. Muchas gracias nuevamente, señor juez. Excelente ponencia. Gracias. Buenas noches.